Amén. Pónganse de pie ahí donde está. Sean bienvenidos todos. Amén, hermanos. Esperamos que cada uno haya sido bendecido esta semana que pasó. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Job, en el capítulo número 42. Capítulo número 42 del libro de Job. Amén. Leemos, nos dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Amén. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias por esta tarde que nos das, que nos bendices, que nos traes a tu casa, Señor. Te lo damos la honra y la gloria hacia ti, Señor. Sabemos que hay peticiones que nuestros hermanos traen, Señor, esta tarde, con fe, creyendo en ti, Señor, que tú obrarás en cada una de esas situaciones adversas, que tú traerás, Señor, la salida, el confort, Señor, la esperanza esta tarde, y que nos darás la salida, Señor, a cualquier circunstancia adversa que estemos pasando, Señor. Ahora, Espíritu Santo, le pedimos por tu palabra que nos traigas tu consejo esta tarde a nuestras vidas. Tráenos tu discernimiento y que sobre todo estés con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar sus asientos, hermano. No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. En este capítulo número 42, hermanos, encontramos la conclusión de un hombre de Dios referente a una realidad que se le había presentado a este hombre de Dios como es Job. Pero dentro de este capítulo número 42 encontramos, como repito, una conclusión referente a esta oración que dije al principio, que no se puede amar lo que no se conoce. Y vemos en este versículo número 1 que dice que respondió Job a Jehová y dice: yo conozco que todo lo puedes. Es acá en donde, después de todo lo que Job había experimentado en cada una de las circunstancias que usted conoce que le sucedieron a Job, como un golpe familiar, un golpe económico, golpe de muerte, social. Y en todos los escenarios Job fue afectado. Pero él en este capítulo número 42 hace esta conclusión. Y la conclusión, y dice: después de todo esto que me ha acontecido y de todas estas experiencias que he tenido, conozco, dice, que todo lo puedes. Y específicamente se está refiriendo al Señor, a Jehová.
significa que es hasta este capítulo número 42, aunque no está en orden cronológico, que él menciona y dice que conoce a Dios que todo lo puede. Eso significa que antes no lo conocía. Y como decíamos que no se puede amar lo que no se conoce, Dios, sin duda, a través de estas experiencias negativas, circunstancias negativas que llegaron a la vida por diferentes objetivos de parte de Dios hacia la vida de Job, se llega a la conclusión ya el individuo Job como persona, y aterriza en esta conclusión que ahora sí conoce a Dios, y que no solamente lo conoce, sino que él sabe que Dios todo lo puede. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. En el capítulo, allá en los evangelios, usted recordará el ejemplo de Pedro, si no estoy mal, que Pedro hace un ofrecimiento, y el ofrecimiento que hace es que no iba a negar al Señor. Pero sucede que ese ofrecimiento surge de una espontaneidad en la muy buena intención de que él lo iba a hacer, que no iba a negar al Señor. Pero sucede de que se dan las circunstancias adversas y se da lo que tenía que acontecer, y sucede que Pedro pasa por el terrible momento de negar al Señor. Y esto se concluye de que en este inicio Pedro probablemente no conocía realmente al Señor, a pesar de que él andaba con el Señor. Entonces usted ve a un Pedro que termina negándolo. Usted ve a un Pedro que termina rechazando al Señor. Pero ¿de dónde surge esta situación? Porque muchas veces nosotros nos llenamos la boca, las palabras, de las mismas frases. Las mismas frases usamos. Yo no te voy a negar, Señor. Yo no voy a dejar el evangelio. A lo largo de los años, a lo largo del transcurrir del tiempo, dentro de las iglesias y dentro del evangelio, vemos que las iglesias es una lavadora, a tal grado de que la mayor parte de los que ahora estamos dentro de una iglesia somos nuevos. Por ejemplo, de todas las personas que iniciaron en este ministerio, lastimosamente solamente quedan un promedio de 2 o 3 personas. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué sucede? Sin duda, nos hemos enfrentado a palabras y a certezas en donde se ha dicho: no se preocupe, yo voy a morir con usted, pastor. No se preocupe, yo voy a dar la cara por usted, pastor. No se preocupe, yo voy aquí me van a enterrar en este ministerio. Esas han sido las palabras de muchas personas a lo largo de muchos años en esta iglesia. Y no solamente en la iglesia del Señor, sino que en la vida espiritual de esta y de muchas otras iglesias de los miembros. Pero lastimosamente solamente quedan 2 o 3 personas de las que iniciaron en este ministerio. Pero no solamente acá, sino que esto lo vemos en esta iglesia, en otra y en otra. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué este fenómeno nos pasa acá, nos pasa allá, nos pasa en el otro lado del mundo y en la mayor parte del evangelio? Porque siempre hacemos las de Pedro.
hablamos, decimos, pero sucede de que solo son nuestras palabras. Y como dice un dicho, las palabras se las lleva el viento. Y resulta que esas palabras se van, no tienen fundamento. Y es ahí en donde tarde o temprano muchos han tenido que tragarse sus palabras y retroceder y desertar en la vida espiritual. Pero no crea que eso es como la alegría de algún pastor, la alegría de un ministerio, la alegría de alguien para reírse de esto que le sucedió a Pedro, o le sucede a alguien que de repente acepta el Señor y de repente tiene que regresar de nuevo a la botella y a muchas otras cosas del mundo, a su pasado. Pero eso no es la alegría de nadie. Pero estas situaciones acontecen por una sencilla conclusión de este capítulo número 42 del libro de Job. Los que estamos dentro de la iglesia, habemos muchos que no conocemos a Dios, que no lo conocemos. Y es hasta todo este proceso que tiene que pasar este gran hombre de Dios, como es Job. Tiene que pasar un proceso en la familia, un proceso de muerte de sus hijos, un proceso de desintegración familiar, un proceso de fracaso económico, un proceso de todo lo que le aconteció a Job. Es hasta después de todo este trayecto que este hombre de Dios dice: yo conozco que todo lo puedes. Ahora sí ya sé lo que me decían. Ahora sí ya sé aquellos testimonios que decían que tú abrías el mar rojo, que tú a tu pueblo le dabas maná en el desierto. Ahora ya no es historia, ahora es una realidad en mi vida. Ahora entiendo que todo lo puedes y no hay nada imposible para ti, Señor, dice Job. Pero ¿por qué dice esto? Porque había pasado todo ese proceso y llega a la conclusión de que ahora sí conocía al Señor. Y lo conocía, que el poder de Dios estaba en todas las esferas. No solo en la esfera espiritual, no solo en la esfera de la salud, sino que en la otra esfera, en todos los escenarios, y llega a esta conclusión. Pero como decía la frase que decía al principio, no se puede amar lo que no se conoce. Sin duda, nosotros iniciamos en el evangelio, levantamos la mano, aceptamos al Señor, pero lastimosamente nos negamos a conocer al Señor. Porque desde el momento que escuchamos el ofrecimiento del Señor, nos atrae. El ofrecimiento del Señor es paz, el ofrecimiento del Señor es vida eterna, el ofrecimiento que el Señor nos da es bendiciones materiales, terrenales como espirituales, riquezas materiales y de toda índole. El ofrecimiento del Señor es amplio en todas las áreas, y sería además no ser atraídos por lo que el Señor ofrece. Pero sucede de que nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos. Usted no puede casarse con alguien que no conoce. Por más que usted quiera, por más que esa persona le diga: mira, no te preocupes, ya no vas a trabajar. Mira, no te preocupes, conmigo ya no vas a trabajar, conmigo ya no vas a necesitar esto, otro, te vas a dedicar la vida a disfrutarla. Por más que le haga ofrecimientos y ofrecimientos, si usted no ama a esa persona, realmente no va para ningún lado. Tarde o temprano los intereses se acabarán y entonces aquello se disolverá. Pero por eso es importante conocer la persona. Usted no se ha dado cuenta de muchas veces que nosotros tenemos malas ideas, malos preconceptos de personas. A veces por la forma que una persona habla,
por la forma que una persona camina, por la forma que una persona nos trató en algún momento, en alguna circunstancia. Uno dice, ese tipo me cae mal, esa persona esto otro, esto otro. Pero cuando usted habla con esa persona, a veces uno se llega a tremendos fraudes personales y uno dice, no era lo que yo pensaba. Yo lo tenía como un ogro, yo lo tenía como una bestia, yo lo tenía que realmente esto era una persona mala, era una persona buena. Y entonces es ahí en donde es hasta que uno conoce a la persona e interactúa con esa persona que uno dice, me equivoqué con lo que yo pensaba, con lo que yo decía. No sé si alguna vez a usted le ha pasado con esas personas así que son como duras de carácter y uno dice, esta persona ha de ser prepotente, esta persona ha de ser así, pero cuando usted habla con esa persona, se sienta con esa persona, come con esa persona, escucha a esa persona, se da un gran fiasco y uno dice, no es ni por cerca de lo que yo pensaba, y uno se tiene que tragar esas ideas preconcebidas y darle vuelta porque no era ni por cerca de lo que uno pensaba. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Por eso es que dentro del evangelio uno no puede hacer así preconclusiones de ideas. Se debe de conocer la persona. Y es ahí en donde esa persona nos ilusiona, es acertada la idea que nosotros teníamos o nos desilusiona. Pero es ahí en donde uno debe de entender algo. Esta frase que venimos repitiendo: no se puede amar lo que no se conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, lo primero que debemos de hacer es conocer aquello. ¿Por qué mucha gente, por qué muchas personas rechazan el evangelio? ¿Por qué mucha gente dice no? Por ejemplo, yo hablaba con una persona esta semana y, por ejemplo, a nuestras iglesias, mucha gente las tiene como iglesias legalistas. Piensan que acá el pastor anda con un garrote y que alguien que venga mal vestido, el pastor lo va a sacar, que alguien que haga esto, lo vamos a excomulgar. Esta persona que venía esta semana, una persona nueva, entonces le digo yo, vea que tú pensás esto, le digo yo a esta persona. Y me dice, sí, yo pienso eso. Yo pienso que ahí en la iglesia me van a decir que me ponga mantelina, me dijo. Yo ahí pienso que en la iglesia me van a decir que me vista así o me vista así. Pero es ahí en donde uno tiene ideas preconcebidas. Y entonces le digo yo a esta persona, sencillamente lo que tenés que hacer es ser obediente y congregarte en la iglesia, y te vas a dar cuenta que dentro de la iglesia nadie te va a exigir que te pongas mantelina, nadie te va a exigir que te vistas bien. Es el Espíritu Santo que te va a cambiar y te va a poner en tu corazón, y es hasta que lo sintas que tú lo vas a hacer. Y si nunca lo siento, entonces, exacto, si nunca lo sentís, entonces es ahí en donde uno debe de quitarse aquella idea preconcebida. Ahí me van a sacar, ahí me van a decir, ahí no voy, ahí esto otro. No, los hombres no podemos hacer nada, los hombres no podemos cambiar a nadie. El único que cambia es Jesucristo, el corazón de la gente. Lo único que podemos hacer es aconsejarte, mencionarte, ni aconsejarte, simplemente sugerirte a través de alguna palabra y que tú leas la Biblia. Y si Dios y el Espíritu Santo no te cambia, mucho menos te voy a cambiar yo. Así que no te preocupes, sigue diciendo malas palabras, sigue haciendo tu vida, sigue vistiéndote como tú quieras, hazlo. Pero pídele al Señor que quieres conocerlo, y cuando lo conozcas al Señor, cuando empieces a conocer al Señor,
entonces te vas a empezar a dar cuenta de cuán errado estamos. Por ejemplo, a mí no me tienen obligado acá, a usted no lo tienen obligado acá, a ninguno de los que estamos acá nos tienen obligado con una pistola y que si no veníamos no nos iban a dar almuerzo o no nos iban a pagar. A nadie. Levanta la mano todos los voluntarios que estamos acá. Oiga, usted que está escuchando, todos somos voluntarios. Aquí no estamos en sacrificio, aquí estamos voluntariamente. ¿Y sabe por qué estamos voluntariamente? Porque el Señor nos ha dado una pequeña prueba de su conocimiento y estamos agradecidos con el Señor por su infinita bondad en nuestra vida. Pero tú que estás en la casa, pobrecito, dice, pobrecito, en ese calor los tienen. Pobrecito, ¿cuánto se tardan? Que ay, me da lástima los hermanitos. No tenemos lástima porque no damos lástima. Es sencillamente que el Señor se nos ha manifestado a través de diferentes circunstancias, a través de circunstancias difíciles, y nos ha permitido el Señor que lo vayamos conociendo, en la adversidad, en la situación difícil, en la muerte, en los problemas de enfermedad, y Dios ha obrado en nuestra vida. Y entonces ahora, como ya lo conocemos, estamos voluntariamente aquí alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que, pobrecito usted que piensa que estamos obligados acá. A todos los que usted ve acá, tuvieron la oportunidad de irse para la playa, de irse para donde su tío, de estar en un jacuzzi, de estar en la playa, en un hotel, pero prefirieron estar en la casa del Señor porque le amamos, porque le conocemos, porque Dios ha sido especial en nuestra vida. O sea, no tengas esas ideas preconcebidas, mal preconcebidas. Aquí nadie está obligado, aquí estamos voluntarios porque el Señor nos ha permitido conocerle y estamos sumamente agradecidos porque Dios se manifestó en la enfermedad, en la escasez, en la pobreza, en la tribulación. Cuando nadie estaba con nosotros, Él sí estuvo. Y podemos decir, como dijo Job, yo conozco que todo lo puedes. Y aquí hay muchas personas que pueden decir eso mismo. Yo conozco que todo lo puedes. Me dio cáncer y tú me sanaste, todo lo puedes. Me dio SIDA, tú me sanaste porque yo sé que todo lo puedes. Estaba en la bancarrota, tú me sacaste adelante porque yo sé que todo lo puedes. Estaba a punto de suicidarme y llegó un ángel a revivirme porque yo sé que todo lo puedes. Pero muchos se hacen la idea, pobrecitas las hermanas que se ponen mantelina, pobrecito, ¿cómo lo viste? Es que ahí el pastor quizás no los deja entrar. Ahí esto, otro. Y Job tiene que pasar por todo este proceso difícil para llegar a esta conclusión que dice acá. Yo conozco que todo lo puedes. Entonces, no se puede amar lo que no se conoce. Y a medida entre más nos congregamos, entre más nos acercamos a Dios, entre más vamos leyendo la Biblia, entre más vamos acercándonos a Dios de las diferentes maneras, más vamos conociendo al Señor. Y llega un punto en donde se llega a un nivel donde, digámoslo así, el transeúnte, la persona, no ofrece resistencia. No ofrece resistencia. No ofrece resistencia. Y esto lo hablamos con una persona. Me decía, yo no hay qué hacer. Me han puesto en tal parte y en esta otra parte. ¿Y qué hago?
sencillamente ser obediente, sencillamente dejarse guiar, sencillamente seguir conociendo a Dios. Y le digo yo a esta persona, es que llega un punto que a veces uno lo hace por obligación. Llega un punto en que uno lo hace en contra de su voluntad. Pero también llega otro escenario en donde ya no es en contra de la voluntad de uno. Llega un punto en donde uno ya no puede resistirse. Ya no puede resistirse. La persona, el sujeto ya no puede resistirse. Ya no puede decir no, por más que quiera. ¿Y cómo va a decir usted no? ¿Cómo va a decir usted que no puede cuando usted dormía en las cunetas con una piedra? Cuando usted era de la vida alegre y no podía salir de esa esclavitud, y vino Cristo y le sacó y la limpió, le borró todo ese pasado, le borró todo ese kilometraje y se lo puso a cero. Y ahora estamos sentaditos aquí con una corbata, con un saco, alabando al Señor, y no se nos nota, y nos curó las heridas y los golpes, nos puso un repeguito para que no se nos note los mayugones de las desveladas, los mayugones de las pedradas que nos daba el diablo allá afuera cuando nos jineteaba. Y entonces, ¿cómo alguien se va a resistir a ese poder sobrenatural cuando le dice, mire, usted va a ser diácono ahora? Amén, aquí estoy. Porque no se puede resistir, porque uno ya sabe, ya conoce el amor de Dios, ya conoce la bondad de Dios, ya conoce la misericordia de Dios, ya conoce cómo es Dios de especial en la vida de la persona. Entonces me dice alguien, y entonces me han puesto a ser diácono, ¿y qué hago? Sea obediente. En otras palabras, en mi mente, tonto, sea obediente. Tarde o temprano te vas a dar cuenta quién es Dios. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que tus amigos te van a dejar, tu familia te va a dejar, todo el mundo te va a dejar, y el único que va a estar contigo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que el único amigo del hombre es Jesucristo en tu vida. Job empezó a pasar circunstancias, y circunstancias, y circunstancias, y circunstancias, y circunstancias. Y todas esas circunstancias lo llevan a una conclusión que dice: yo conozco que todo lo puedes. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Pedro no podía salir con el machete. Usted no va a salir con el machete a defender algo que no ama. Entiéndalo. No hable de más. No diga que va a morir en el evangelio. No diga que aquí lo vamos a sepultar. No diga que usted va a morir predicando. No diga, porque si usted no ama, no va a poder terminar la carrera espiritual, porque es necesario amar, conocer para poder terminar en este cuartel. No hay otra forma. Usted ve a un Pedro que termina negando, pero es hasta que conoce, es hasta que ama. Usted ve toda una total diferencia a ese Pedro que negó, porque empezó a conocer, empezó a darse cuenta que el único amigo del hombre es Jesucristo. Empezó a darse cuenta que en medio de la soledad solamente Él está con nosotros, que en medio de la pandemia solamente Él ha estado con nosotros, que en medio de que no tuvimos trabajo, Él no nos dejó de alimentar y de proveer. En medio de toda circunstancia, Él siempre ha estado, Él y nadie más. ¿Cómo va a salir usted? Por eso es que usted puede andar 5 guardaespaldas, para que lo entienda, 10 guardaespaldas, pero si esos guardaespaldas solo andan, usted que me escucha, por el salario, jamás esas personas jamás van a dar la vida por usted. A la hora de los tiros lo que van a hacer es correrse.
porque no lo aman, porque no lo quieren, entiéndalo. Totalmente diferente cuando esas personas lo aman, lo quieren, lo conocen. No, ustedes ve, salen al paso, apártese aquí peguen los tiros, ve, aquí péguenlos, pero a él no se los pegue, porque aman, porque conocen. Es lo mismo en el evangelio. Usted no puede salir a decir, mire, yo voy a morir en las filas cristianas, cuando no ama y no conoce y no intenta conocer a Dios, no viene, no se congrega, no busca. Entonces, ¿cómo tarde o temprano va a desertar y va a ser de los miles y miles de personas que han desertado? Y uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Sencillamente porque no contribuyen a conocer a Dios, no se quieren congregar, no se quieren acercar, y entonces tarde o temprano van a terminar desertando de la vida cristiana, porque usted a algo que no ama no lo puede defender. No lo puede defender, y aunque le paguen, porque no puede defenderlo. Por eso es que ahí cuando nos dicen en el trabajo, y usted es evangélico, como que está mudo, ¿verdad? Pero no es que está mudo, es que no hemos definido la vida. No sabemos si somos evangélicos o no sabemos si somos cristianos o si somos mundanos. Y entonces uno hace una conclusión. No, si yo a la iglesia voy de vez en cuando por cualquier cosa. Y usted es evangélico. Mejor no digo nada, porque si no ya no voy a poder andar tirando piropos aquí, dice. Mejor no digo nada porque no vaya a ser. Usted no puede defender algo que no ama. Pero cuando esa persona es creyente, esa persona se pone un rótulo aquí, anda la Biblia en el bus, anda la Biblia en el carro, anda la Biblia en el maletín, anda la Biblia en todos lados, la abre en el almuerzo, la abre en la cena, y no importa lo que le digan, que es loco, que es fanático, que esto, que el otro, que allá, que no sé qué. Ese empieza a decir, yo soy. Y usted, sí, yo soy evangélico, hueso colorado, legalista, como usted quiera llamarme. Porque ese ya empezó a conocer a Dios en las diferentes circunstancias. Y Job dice acá en este capítulo número 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo entender que todos los que decían que estaban conmigo, ninguno quedó. Todos los que decían que morían por mí, ninguno quedó. Pero ahora puedo entender que todos esos eran amiguitos, pero el único amigo eres tú, Señor. Y eso lo han comprendido todos aquellos que han pasado por una enfermedad como esta que estamos viviendo. No pueden entrar los familiares, no puede entrar ningún familiar, y ahí en el hospital están solos. Y ahí usted ve que llega un médico en una ocasión, una anécdota ahí sale en el periódico, un médico a darle fortaleza a ese que está enfermo. Pero ese que estaba ahí se dio cuenta que ahí nadie más que el Señor. Ese que estaba ahí se dio cuenta que nadie más podía entrar ahí, porque se moría, se contagiaba. Pero hubo alguien que estuvo ahí las 24 horas, todo el mes, todo el día, y ese fue el Espíritu Santo, protegiéndote, levantándote, dándote palabras de ánimo, dándote palabras de fortaleza. Y Dios te levantó, saliste adelante. Y dice, por tanto, yo hablaba
lo que no entendían. ¿Cuántos dependíamos de la remesa antes de la pandemia? ¿Cuántos dependíamos de ese cheque antes de la pandemia? ¿Cuántos dependíamos de ese trabajo? Aquí vinieron hermanos que decían: mire, me suspendieron y me van a llamar hasta que abran, y todavía no los han llamado y ni los llamarán, porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, es que no puedes estar en dos aguas. No puedes estar en dos pensamientos. O la gloria es de Dios o la gloria es de los hombres. Pero si eres evangélico, si eres hueso colorado, la gloria siempre será de Dios. Nosotros en pandemia y sin pandemia, Dios siempre nos sostendrá, porque la mano que nos sostiene no es la mano de los hombres, sino es la mano del Señor que está sobre su pueblo. Habíamos escuchado, oído. Y pensábamos muchas cosas. Pero este año que terminó nos dimos cuenta de muchas otras cosas. Y de las cosas que nos dimos cuenta fueron estas. Como estas que estamos mencionando. Empezamos a ver, a conocer más a Dios, a entender más, a entender muchas otras cosas que no entendíamos antes. Pero es aquí en donde dice Job: yo hablaba lo que no entendía. Mire, el Señor en la Biblia, por ejemplo, ahí en el libro de Génesis, Dios tiene muchas definiciones, muchos conceptos. Por ejemplo, el nombre de Dios Adonai, dice, le podemos dar una definición que dice que es el Señor, mi gran Señor. Dios es el amo y Señor majestuoso. Cuando se menciona que Dios es Dios Adonai, entonces estamos refiriéndonos que Dios es nuestro amo y Él es majestuoso. Cuando vemos en la Biblia también a Dios Elohim, es un creador todopoderoso. Cuando vemos en la Biblia a ese Dios El Shaddai, el todo suficiente. Pero esto, cuando lo vemos en nuestra vida práctica, es ahí en donde vamos nosotros llegando a muchas conclusiones. Y por ejemplo, esta definición de Dios Shaddai, que Él es todo suficiente, esto lo pueden decir aquellos que fueron entubados o han sido entubados y los separaron de su familia, entraron al hospital y ahí ni las enfermeras se acercaban. Lo menos, en los mejores casos, el médico llegaba a poner la medicina y se iba, y se quedaba sola la persona ahí. Y ahí esa persona, ese creyente, se dio cuenta de esta gran verdad, que Dios es todo suficiente. Y es en esas circunstancias negativas para la vida del ser humano, pero no tan negativas, en donde muchos que pasaron ese proceso amargo y difícil se dieron cuenta que Dios es todo suficiente. Que ahí, en el medio de esa circunstancia, no importa cuántas casas tengas, cuántos carros tengas, cuánta plata tienes, esto y lo otro, esto y allá, y allá, y aquí y allá. Ahí lo que importa es que Dios es todo suficiente, es todo lo que necesito, porque en ese medio de esa prueba Él está ahí adentro, morando en el corazón. Y si Él está ahí, entonces es todo lo que necesito y nada más. Otra definición es Jehová Jireh, el Señor proveerá.
Y en medio de todas estas circunstancias, empezamos a ver que de repente el que nos mandaba la remesa, el tío, la tía, la abuela, el papá, el hijo, nos dijo: mire mamá, fíjese que aquí está duro esto, me acaban de quitar el trabajo, ya no le vamos a mandar. Y ahí dice, como dice en buen salvadoreño, la viejita o el viejito empieza a tronarse los dedos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer, hijo? ¿Y qué? No puedo, mamá, no puedo. Si aquí ya me están sacando del apartamento, no puedo. ¿Y qué voy a hacer? Y ese hijo a llorar: mamá, no puedo mandarle. ¿Y qué vamos a hacer? Y dice la señora: ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí uno dice el recurso inagotable del ser humano, del creyente específicamente, es Jehová Jireh. Y entonces uno empieza a decir: Jehová Jireh, es cierto, ya no me va a mandar mi hijito, ni mi tío, ni mi abuela, pero Jehová es un Jehová Jireh, Él me va a proveer. Y de repente aparece alguien tocándole, trayéndole los aguacates, trayéndole la cebollita, trayéndole los camarones, trayéndole el pollo. Mira, hermano, he estado pensando en usted, esto otro, y empezamos a pronunciar esas palabras y podemos decir hasta este día: Jehová Jireh, Él ha provisto en tu vida. Y podemos decir esa misma palabra de Job: Jehová es Jireh en nuestra vida. Y cuando te dijeron: mire, lo vamos a suspender, ya no le vamos a pagar, y uno dice: ¿qué voy a hacer? Pero Jehová Jireh, Él proveyó y seguirá proveyendo, tengas o no tengas. Otra definición de Dios es Jehová Nisi. Y esta la podríamos definir que es que Dios nos da la victoria sobre la carne, el mundo y el diablo. Y es ahí en donde el creyente que tiene batallas con la carne, todos aquellos que han sido ex bolos, ex prostitutas, ex mareros, ex pandilleros, y vienen aquellos deseos carnales, ex mujeriegos, ex adúlteros, y así sucesivamente, y vienen todos aquellos deseos carnales. Es ahí en donde el que conoce a Dios, el que empieza a conocer a Dios, empieza a decir: Jehová Nisi, Jehová Nisi, Él es quien nos da la victoria sobre la carne. Ay, estoy siendo tentado por esta mujer, por este hombre, por esta botella, por esto otro, por esta carne, por esto específicamente la carne. Pero Jehová Nisi, Él me va a dar la victoria sobre esta circunstancia y voy a salir adelante. Y todos aquellos que Dios les ha dado la victoria sobre la carne pueden decir: Jehová Nisi, Dios me dio la victoria sobre esa circunstancia, sobre esa otra circunstancia, porque esa es la definición de Dios. Es un Dios todopoderoso sobre la carne. Cuando nosotros no podemos, Él es todopoderoso sobre la carne. Cuando el mundo nos atrapa, porque el mundo lo arrincona a uno, lo hace sentir ridículo, lo hace sentir miserable. Si no vas a las discotecas, te hace sentir retrasado mental. Si venís a la iglesia, te hace sentir que estás enfermo de la mente. Y entonces el mundo te arrincona, a tal grado que venir a un culto, hay gente que hasta se burla. Pero cuando uno entiende que Jehová Nisi, entonces uno entiende y se da cuenta que Dios es el que nos da la victoria sobre el mundo. Y empieza uno a concluir y a hacer conclusiones como las que hizo Moisés. Bueno, si yo opto por el mundo, tarde o temprano este mundo va a perecer, como dice su palabra. Pero el Señor no perece, la vida eterna no perece. Y entonces estoy escogiendo bien. Y entonces es ahí en donde uno empieza a darse cuenta que podemos vencer al mundo. Y muchos lo están venciendo, lo estamos venciendo, a pesar de todos esos borbandeos que nos avienta con todo sin lástima. A las jóvenes las hace sentir ridículas si no se casan temprano. A los jóvenes los hace trizas, los hace pedazos. Pero usted, como me dijo un tío una vez, me dijo:
de un carrito viejo que no arrancaba, un Datsun que teníamos. Había que apretarle un botoncito para que arrancara, para que calentara al estilo antiguo. Y entonces yo todo afligido porque no arrancaba el carro. Me dijo: no se preocupe, sobrino, me dijo, este carro es lento pero seguro. Usted no se preocupe que la gente lo ridiculice, que la gente le dice que sos un come gallina, que la gente le dice que no tenés oficio que hacer, que por qué no te vas a la playa en vez de venir a la iglesia, que por qué no vas a visitar a tu familia. No se preocupe, este carrito es lento pero seguro. El tiempo nos va a dar la razón. El tiempo es el mayor juzgador de los hombres y de los tiempos. El tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que escogimos la vida eterna, que escogimos la mejor parte, que escogimos la riqueza espiritual. Y es ahí en donde todos aquellos van a decir: ¿y qué hizo usted para ser rico espiritual? Lo que hice fue congregarme a las 2 de la tarde todos los domingos. Lo que hice fue buscar de Dios. Mientras vos andabas en las discotecas parrandeando, mujeriando, yo dediqué la vida a Dios. Así que dijo el Señor: a este le corresponde aquí y a este otro lado. Así que sea bendito el nombre del Señor. Así que no se preocupe que lo ridiculicen, que le digan esto y esto otro. No se preocupe, y usted vaya lento. Y que el hijo le dice: mire, mamá, qué barbaridad, ya descuidó usted la casa, ya descuidó al marido, ya descuidó esto. No se preocupe, déjele la cenita ahí al hombrecito, el almuercito a la señora, ahí si usted le toca cocinar. Pero usted no pierda paso, usted no pierda paso, no perdamos paso, que tarde o temprano nos vamos a estar comiendo una gallina, no aquí, sino que allá en la presencia del Señor. Dicho de esto sea de paso, no aquí sino en la presencia del Señor. Vamos a estar en una cena con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, disfrutando de las delicias y de los manjares no terrenales, sino espirituales que Dios tiene preparado para todos aquellos que han sido fieles. Otra definición de Dios es Jehová Rafa. Es el Señor sana. Esto lo hemos experimentado en muchas ocasiones. Hay muchos que hasta les dio este volado y ni cuenta se dieron. Pero Dios los sanó. Dios los levantó. ¿Y qué hizo? Nada. La mano poderosa del Señor a levantarnos y a sanarnos en medio de la tribulación. Y ahora podemos decir: de oídas te habíamos escuchado. Ahora entendemos que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios que levanta. ¿Cuántos testimonios hay en este ministerio y en otros ministerios de personas que han sido sanas de SIDA, de cáncer, de insuficiencia renal? Que Dios les ha cambiado pulmones, que Dios les ha cambiado corazones, que Dios les ha cambiado riñones, que Dios les ha cambiado hígados, que Dios las ha transformado. O sea, ¿y eso qué es? Es Dios Rafa, Jehová sanador. Ha sido especial en nuestra vida. Y como decíamos al principio, no se puede amar lo que no se conoce. Por eso es que cada día conozcamos más a Dios, acerquémonos más. Porque a medida que conocemos más a Dios, lo vamos a amar. Y después que lo amemos a Dios, entonces vamos a defender el evangelio. Entonces ahí vamos a sacar el machete. Entonces ahí vamos a defender el evangelio porque ya amamos y ya lo conocemos. Y entonces ahí cuando usted le digan: mire, esos hermanitos come gallinas, mire estos hermanitos, alto. Habla de tu abuela y de tu mamá y de esto, lo que quieras, pero de un evangélico no hables. De Dios no hables. Te voy a pegar una pedrada, dámela, si podés. Porque yo no me defiendo a mí, defiendo el evangelio del Señor. Entonces cuando uno entiende, empieza a conocer, empieza a amar, entonces ahí uno defiende lo que ama. Porque ya pasamos a esa otra etapa. Empezamos a defender lo que ama. ¿Y usted es evangélico? Sí, con gusto. ¿Qué quiere? Pero es que usted lo veo todo raro.
Es que usted veo que no anda mujeriando y aquí todos tienen. Y es ahí en donde uno empieza a defender el evangelio. Porque como dijo Job, empezamos a conocerlo, empezamos a amarlo, y es ahí en donde uno llega a esta conclusión de defender lo que ama. Y era lo que le había sucedido a Pedro.